El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Gracias por la sintonía. Iniciamos ya la segunda hora de noticias. Ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. No se olviden, estamos en nuestras frecuencias en señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo por el canal 3 del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Pregunta: ¿y después del debate qué? Quedan menos de 3 semanas para que vayamos a las urnas. Tuvimos 14 horas, más o menos, de presentación de los candidatos presidenciales, si sumamos su presencia, la presencia de 14 de los 16, en el ejercicio convocado por Diario El Comercio, que fueron 2 horas un sábado, 2 horas un domingo, 4 horas en 2 días, jueves y viernes, en este ejercicio organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, con 13 de los 16 binomios, y 6 horas del debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, 3 el sábado, 3 el domingo, con la presencia de los 16 porque es obligatorio. Ya estoy con Santo Domingo. Buenos días a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Despedimos a Osvaldo Garzón de la primera emisión del informativo. Saludamos a nuestra amable audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Abrazos, buenos días en este martes 19 de enero del año 2021. ¿Qué nos dejan estas 16 horas? Perdón, estas 16 horas, sí. Perdón, 14 horas, no 16, 14 horas de ejercicios de los candidatos. La docente e investigadora Carolina Ávila Nieto nos atiende telemáticamente desde Cuenca. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Gracias por la invitación. El recuento que tú haces me recordó el cansancio del domingo de noche que creo que todos vivimos en un minuto en el que habíamos escuchado tanto y sin embargo nos habíamos quedado con tan poco, ¿no? Usted se quedó con muy poco. Creo que en una entrevista que me hacían los mismos colegas de Diario El Comercio, en una suerte de introspección, una suerte de autocrítica, decían ellos, tuvieron 15 minutos cada candidato en el programa organizado por este medio para poder exponer sus propuestas. Y algunos han dicho que en 15 minutos no les alcanzó para hablar. Mi reflexión al respecto es que si en ese tiempo tú estás utilizándolo para insertar tus frases de campaña, para insertar esos slogans y esos soundbites con efecto, te fijas, 15 minutos es más que suficiente, pero si estás utilizando esos 15 minutos para poder profundizar y desarrollar los temas, para poder entregar y contrastar sobre todo, porque para eso es un debate, ¿no? Contrastar tu propuesta con la el otro candidato, con la de tu adversario político, entonces claramente los 15 minutos no alcanzan, ¿no? Ahora, ha habido una suerte de evolución y eso se debe por varias razones. En cada uno de los 3 momentos que tú muy bien narras, han habido formatos distintos, estructuras distintas de los debates y eso de alguna forma ha condicionado la participación de los candidatos. Pero también por el otro lado, ha habido una actitud con muy poca intención de contrastar, con poca intención de comparar sus propuestas. Y eso también llama la atención porque es evidente que en el país no hay una cultura del debate, ¿no? No hay una cultura de contrastar y de argumentar. A veces inclusive uno podría decir que hay un temor de querer ensuciarse, por ponerlo un término entre comillas. Salvo, en ese sentido, doctora, salvo determinados casos puntuales, por ejemplo, esta confrontación del día domingo entre el candidato Velasco y el candidato Arauz, o la presencia de Yacu Pérez, que entre sábado y domingo también tuvo señalamientos directos contra Arauz, o lo de Montúfar con Guillermo Lazo, por el tema de la supuesta inversión de Ispol a través de una cuenta supuestamente del Banco de Guayaquil, por mencionar esos pasajes. Salvo estos 3 que se me vienen a la mente en este momento, a mí me dio la impresión, y lo quiero compartir con usted y con la audiencia, que había una suerte de pacto de no agresión
entre los candidatos. En el Foro del Comercio no hubo nada de confrontación, absolutamente nada. Algo hubo, justamente porque de alguna manera lo promovió la moderadora y porque el formato de alguna manera ayudaba en el caso de la Cámara de Comercio, pero el fin de semana creo que solamente con estos elementos me dio esta impresión de que hubo un pacto implícito de no agresión entre los candidatos, doctora. Y además, los tres elementos que mencionas, querido Fabricio, no necesariamente están insistiendo sobre propuestas de campaña, en las que inclusive coinciden un candidato con otro, ¿no? Por ejemplo, llama la atención como Pachacutic y creo podrían coincidir en la eliminación del impuesto a la salida de divisas, ¿no? En todo caso, precisamente son estos espacios casi que vienen de la anécdota, que vienen de lo raro, ¿no es cierto?, de la necesidad de llamar un poco más la atención. Recordaba cuando Yacu Pérez decía, toma y te doy el celular, de la misma manera como cuando Mauricio Rodas le dijo, chúpate este caramelito. Son expresiones que al final quedan resonando en la conversación por lo extraño, por el show, por el espectáculo que dan, pero no necesariamente porque confrontan ideas con argumentos. Entonces, insisto, a ver, este es un primer paso para el CNE en calidad de referee, que creemos que también eso merece otra discusión, probablemente no alcancemos a verla ahora, pero es un primer paso. El hecho de poder contar con los 16 en un contexto en donde debían por obligación ser un poco más amplios y balanceados, que era un poco el gran peso que tenía el CNE por mostrar un espacio de lo más amplio posible. Creo que este es un primer paso con muchos errores, sí, sin duda, pero que nos da lecciones, y la primera debería ser que deberíamos incorporar un poco más, preocuparnos un poco más en desarrollar esta cultura del debate, ¿no? Que no existe el temor en la contrastación, porque es justamente allí en donde estaríamos dando información adecuada al elector, en donde al final de los debates al que el elector se exponga no termine con gusto a poco. Correcto. Vamos al condumio, en cambio, al contenido de las propuestas. ¿Usted escuchó propuestas concretas de los candidatos? A ver, yo me quedé con una sensación general, obviamente, como todo en la vida, esto tiene matices, ¿no? Pero de modo general me dio la impresión que la demagogia y la venta de humo imperó en estos ejercicios, en estos tres ejercicios que acabo de señalar. Yo quiero preguntarle a usted si tiene la misma sensación y si dentro de esa sensación usted se encontró con propuestas concretas, realizables, aterrizables por parte de los candidatos. Varias cosas se dan en los debates, querido Fabricio, y los políticos se preparan para estos escenarios. ¿Cuál es, por lo general, y esto no solo pasó aquí en el Ecuador, pasa constantemente en Europa, en el mundo anglosajón, la literatura está llena de este tipo de ejemplos, y es el desvío de las respuestas. Es el desvío de las respuestas. Kissinger en Estados Unidos bromeaba con los periodistas y decía, ¿alguien de ustedes tiene preguntas para mis respuestas? Bueno, básicamente fue lo que vimos, y sobre todo en el último debate, en donde veíamos que la conversación digital iba por no respondió, y es que ¿cómo es que no se apega a la pregunta que le hicieron? Lo que hacen normalmente en la técnica de la oratoria de un debate de este tipo es refrasear la pregunta utilizando quizá la misma terminología, ¿no es cierto? Y al momento de ir construyendo ese refraseo en un par de oraciones simplemente afirma lo que la persona está preguntando, tal vez le añade algo como tengo un plan, ¿no es cierto?, a partir de una suerte de pseudodiagnóstico rapidísimo, e inmediatamente se mueve hacia la respuesta que sí tiene preparada, y además preparada en torno a un tema inclusive distinto. Por ejemplo, recuerdo que uno de los candidatos que utilizó, alguien que utilizó mucho el desvío de respuestas fue Andrade, pero Giovanni con Andrade, esta claro. técnica que te estoy diciendo de refraseo y luego de plantear mi propio punto fue Paul Carrasco, ¿no? Y él lo decía directamente. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar y el punto que yo quiero dejar es, y ahí comienza a hablar
de elementos completamente distintos a los que la pregunta enfocó, ¿no es cierto? También le pasó lo mismo a Lucio Gutiérrez, le preguntaron sobre relaciones con Asia y Pacífico, y obviamente se quedó sin la posibilidad de responder sobre esa línea y se fue hacia otros temas. Entonces, básicamente es una técnica de desvío. Ahora, ¿cuál es el problema de ese? Que como tienen minuto y medio ya para el momento en que pueden abordar un específico tema, les toca lanzar una gran cantidad de frases de efecto para que alguna de ellas se quede en el electorado. Nosotros vimos, sobre todo en las técnicas de respuesta, en las fases de cierre de muchos candidatos. A Guillermo Celi le veíamos cerrando permanentemente con su frase de identificación, recordarás. Claro, con su nombre decía, soy Guillermo Celi, cumpliré mi palabra. Con esa frase terminaba casi siempre Guillermo Celi sus intervenciones. Y es que prácticamente el problema que él tiene y que tienen una buena parte de los que están en ese foro es que la gente no les ubica. Nosotros conocimos por primera vez a Freile y nos dimos cuenta del problema del partido al que tenía por el problema de su papeleta, las asociaciones negativas que podrían venir con eso, pero en todo caso ganó mucha exposición porque al ser un perfecto desconocido, también apela a otra técnica que se utiliza en los debates, que es la baja exposición, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, la baja expectativa, perdón, no exposición. Y es que la gente tiene muy poca expectativa porque ni siquiera le conoce. Y cuando comienza a hablar, y mira la técnica, ¿no? Escuchaba la pregunta con lentes, se sacaba los lentes y comenzaba a responder. Si el meme de Superman no es de gratis, lo hace con todo el efecto. Entonces, todas esas son elementos que se utilizan en la comunicación política para generar la recordación que se esperaba. En este caso, Freile fue, en mi criterio, una sorpresa positiva, porque también tuvimos sorpresas negativas, de eso no hay duda. ¿Cuáles son las sorpresas negativas? A ver, tal vez en lo positivo, lo de Freile, digo, uno puede estar ideológicamente en las antípodas del pensamiento de Freile, pero creo que Freile demostró un interesante manejo en su presencia. Creo que Hervás también lo hizo, me parece que Jimena Peña también, creo que Gustavo Larrey igualmente, que es un político de viejo cuño. Pero la parte negativa, ¿con qué se queda usted? O sea, las sorpresas negativas, ¿cuáles dice usted? ¿Cuándo es sorpresa? Cuando uno tiene una expectativa y termina con otro resultado. Creo que Isidro Romero encaja perfectamente en ese esquema, porque no le va mal en Twitter. Es incisivo, en su estilo, diremos, ¿no es cierto? Tiene una forma casi que disruptiva de comunicar su propuesta. Además andaba pinchando a uno y a otro, ¿verdad? En Twitter. Cuando comenzamos a verle, su primera entrada fue muchachear a Lazo, ¿no? Eso evidentemente no habla bien de quien se supone que está yendo a ser un estadista, ¿no es cierto? Alguien, una persona que va a representar a toda una comunidad, que tenga ese tipo de actitudes y comportamientos. Evidentemente le genera una recordación al ciudadano, pero no necesariamente es positiva. Y finalmente vimos en algunas de sus participaciones expresiones que no necesariamente estaban acorde con la información, le asignó vacunas a empresas que no tenían, volvió a una suerte de filantropía empresarial que hemos superado desde los 70, en fin, elementos en los que uno se preocupa porque entendemos que existe cierto recorrido de un empresario, en fin, que tenía otra intención de plantearse. Además entró, como digo, con esta expectativa de poder hacer algo en ese espacio, pues no fue así. Al final la sorpresa positiva, como tú mencionas bien, está en el ámbito de la derecha extrema, que ideológicamente así se lee, se entiende muy bien a Freile, y esta evolución de derecha más izquierda de Hervás, ¿no? Al inicio como presentándose muy como agroexportador, agroindustrial. ¿Quién más va a hablar de agricultura que yo, que vengo de allí? Incluso su historia de vida, ¿no? Este panadero que que se convierte en industrial.
pero que en la última participación deja muy insertado, dialogando además con Jimena Peña, quien lo hizo desde el día 1, deja muy insertado el tema de la agenda de género, que sorprendió inclusive posturas en materia de derechos con la mujer, en fin, que han llamado la atención también. Hablemos de los, en teoría, punteros, porque a ver, todas las empresas encuestadoras ubican 2 pelotones. El primer pelotón donde están Arauz, Lazo y Pérez, el segundo pelotón donde están los otros 13. O sea, no es un invento de quien le habla ni una especulación, eso dicen todas las empresas encuestadoras. Ahora, las empresas encuestadoras difieren en los porcentajes y todo lo demás, pero esa ya es otra discusión. La novedad de este fin de semana fue ver a Yacu Pérez y a Andrés Arauz, que no estuvieron en los ejercicios de Diario El Comercio y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo los vio usted, doctora Carolina Ávila Nieto, a los 3? Por primera vez, Arauz y a Pérez y a Guillermo Lazo, obviamente que ya estuvo en los ejercicios anteriores, hablando de estos 3 que encabezan la intención de voto. Creo que Guillermo Lazo tuvo la mala fortuna de no coincidir con Arauz y con Pérez, porque fue allí en donde, como decimos coloquialmente, quemaban las papas, ¿no? Entonces después, cuando veíamos el espacio de Lazo y su confrontación con Montúfar, que todo esto, Montúfar tiene un relato que lo planta en El Comercio, lo desarrolla en la UES y lo cierra en el CNE, entonces eso también es importante leer, pero volviendo a tu pregunta, el Lazo es de las personas más entrenadas en esta materia, tiene la experiencia, tiene a su vez propuestas que le permiten desarrollar, que además ya han sido introducidas desde su estrategia publicitaria, entonces ya no está hablando de este desconocimiento. Si él habla de empleo, la gente conoce de qué trata su propuesta. Sin embargo, el gran problema que tiene Lazo es que está en un espacio monótono. Entonces, y esto es de emociones, no hay por dónde perderse. Entonces, lograr retener algo de su propuesta implica conmover en ese electorado, implica generar una conversación, y creo que ese ha sido una gran dificultad para el movimiento Creo, ¿no? Por el otro lado, en el caso del debate Arauz-Pérez, creo que al final inclusive vimos elementos que no correspondían de nuevo a un espacio de estadistas, de futuros gobernantes, que es como deberían presentarse. Me quedo no con mucho de la información de Pachacutic, no me queda clara la propuesta, pero es porque el discurso de Pérez Guartambel atiende más a esas líneas amplias, frases de efecto, en las que muchas veces no logra desarrollar el cómo, ¿no? Es muy interesante saber que va a dar créditos a unidades productivas, lo mismo prometió en el Azuay hace 2 años atrás, pero es importante desarrollar el cómo, porque si no va a pasar lo mismo que ha pasado acá. En el caso de Arauz igualmente, ¿no? Le reconocemos por la estrategia publicitaria que tiene el correísmo, reconocemos cada una de las propuestas que además aprovechó para insistir en ellas, y lo que sí nos pareció interesante es que hubo una evolución de una actitud distinta entre el sábado y el domingo, ¿no? Eso también creo que todos nos dimos cuenta que el Andrés Arauz del sábado no era el Andrés Arauz del domingo. Con unos amigos en un chat, voy a hacer infidente a usted y a la audiencia, en un chat con un amigo decíamos, parece que se ha tomado unos 3 de energizantes Andrés Arauz del domingo, porque no era el mismo del sábado. No sé si usted piensa igual. Quiero llevarte al espacio en donde más experiencia hay en debates. Hasta ahora se comenta lo mal que le fue a Barack Obama en uno de los debates en su segunda elección, y decían, porque al final ese día era el aniversario de matrimonio, ¿no? Y le veían un Barack Obama flojo, tímido, poco confrontador, y Mitt Romney estaba pero encendido. Y el segundo debate, en cambio, Obama vuelve a ser el que se le conocía y arrasó con todo y terminó reeligiéndose. ¿Por qué se da ese efecto? De nuevo, bajar expectativas, porque cuando bajas expectativas entonces te sorprendes. En el debate hay que sorprender.
¿Qué hizo el sábado Arauz? Bajó las expectativas porque había demasiada presión sobre él. Se permite ese lujo porque tiene una oportunidad más, y eso es lo que hace el domingo. Eleva un poco más esa actitud, confronta, no deja nada suelto. Creo que se equivoca en un par de veces igual. Sin embargo, lo que genera es no defraudar a su base, al menos sostiene su base como resultado de este proceso, ¿no? Creo que genera una conversación posterior fuerte, que probablemente era lo que esperaban. Sin embargo, sostiene esa base, y ese es, creo, el resultado final de ese debate. Correcto. Y cierro esta entrevista con una última reflexión que le pido a nuestra invitada, la docente investigadora Carolina Ávila Nieto, que nos atiende telemáticamente desde Cuenca. La pregunta que yo hacía, y después del debate, ¿qué? Yo le pregunto a usted, estas 14 horas que hemos visto, que ya va a ser muy difícil que se repitan, tomando en cuenta que además quedan apenas 2 semanas y un poquito más para que se acabe la campaña y menos de 3 semanas para que vayamos a las urnas, ¿será que estos ejercicios influyeron o no en los indecisos? ¿Usted cómo le ve? Los estudios en torno a los efectos de los debates coinciden en que la influencia en el cambio del voto, de estar indeciso a ponerme de acuerdo con alguna de las posturas que escuché, suele ser mínima. 6% es un promedio, y nos daremos cuenta que en esa línea, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, podría movilizarse. Y no te estoy diciendo que se va de ese 6% de, no sé, de Barack Obama a Mitt Romney, no, es indistinto de a quién se mueve. Entonces, el tema es, si no hay suficiente cambio en la decisión de la persona, inclusive menos, si tenías el voto pensado en un candidato y te vas para otro, inclusive ese porcentaje, esa probabilidad que eso se dé, no llega ni al 3%. Entonces, ¿qué podría pasar si es que en esa línea se está? Las grandes ventajas de un debate están en el ámbito, sobre todo, de entregar información al ciudadano para que tenga una percepción de ser más eficiente en la información política que recoge, ¿no? Ese por el un lado. En este momento ya estoy informado, me siento más capacitado, y es probable que comience a bajar la incertidumbre, ¿no? No necesariamente yéndose por quien más escándalo o show hizo, sino inclusive podría ir la incertidumbre cediendo, bajando hacia lo que las tendencias mayoritarias se han mostrado, o sea, repartirse entre esos tres de ese primer pelotón que describías muy bien. Y también creo yo que podría ser, habrá que ver, obviamente, no me quiero anticipar, faltan grandes y largas e intensas 3 semanas, así que hay mucho todavía por esperar, pero podría el grupo dividirse ya no en 2, sino en 3, a fruto de la exposición de estos nuevos nombres que hemos visto, ¿no? Y finalmente, otro de los elementos típicos como un efecto del debate es la posibilidad de agradar más, de sentir más agrado por un candidato, ¿no? La expresión que los estudios y la literatura plantea es ¿con quién te irías a tomar una cerveza al final del día?, ¿no? Y esa evaluación es súper sencilla, ¿no? ¿Quién me cae mejor? De un tema de feeling, un tema de carisma, y eso también reafirma muchas veces a quienes tienen esta militancia, este voto duro, y que son los que principalmente escuchan el debate. Los demás, por lo general, van a estar sintonizando a Majestad a ver qué dice el Fabricio, y según eso tomar una decisión. De ahí que la influencia de los medios de comunicación, de la misma conversación digital en las redes sociales, cobra relevancia en estos días. Correcto. Suscribo plenamente aquello. Doctora, gracias por el tiempo y por estos minutos. Como siempre, muy interesante charlar con usted. Un abrazo, buenos días. A usted, gracias, un abrazo. Muy gentil. Carolina Ávila Nieto, docente e investigadora, haciendo una valoración de los debates en los cuales participaron los candidatos a la presidencia de la República. 7:29 en A Primera Hora.